lo presento nuevamente a Ignacio Porras. Ignacio Porras es licenciado en nutrición, su número de matrícula es 7270 y es director de la Fundación Sanar. El día de hoy el tema que nos va a mostrar Ignacio Porras es alimentación basada en plantas integrales. Te damos la palabra y una cordial bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos y a todas las presentes. Voy a compartir pantalla, la idea es hacer algo dinámico. Obviamente, si necesitan interrumpirme y preguntarme, lo hacen. Es más que nada una charla informativa básicamente para explicar en qué se basa todo, o en qué, en parte, en qué se basa todo este movimiento, ¿no? Me parece importante declarar, bueno, yo tengo una alimentación basada en plantas, no soy ni vegano ni vegetariano, pero me parece que es importante aclararlo antes por una cuestión de sesgos. Bueno, alimentación basada en plantas, ¿qué es? Básicamente es cuando cualquier persona basa en mayor proporción su alimentación en productos de origen animal, perdón, vegetal, alimentos de origen vegetal. Pueden ser frutas, verduras, granos enteros, legumbres, frutos secos, semillas. Eventualmente puede consumir algún producto de origen animal, pero particularmente este tipo de alimentación, alimentación basada en plantas integrales, trata de reducir al máximo el consumo de productos ultraprocesados, que es de lo que venimos hablando ya hace un tiempo, independientemente de su origen, ¿no? Se tengan o no derivados animales, o sea, completamente de origen vegetal. Que eso es algo que por ahí en una alimentación vegana o vegetariana estrictamente no se tiene por qué tener en cuenta. Cuando se habla de alimentación basada en plantas integrales, por un lado puede incluir eventualmente productos de origen animal, incluso la carne, y por otro lado también eh, disminuir al máximo el consumo de estos productos comestibles. Es importante mencionar que en cuanto a lo que es la alimentación basada en plantas está más que nada, por un lado, basada en aspectos de salud y por otra cuestión en aspectos ambientales. ¿Bien? Ahora bien, la clasificación de los tipos de alimentación que excluyen la carne o los alimentos de origen animal tienen distintos o cobran distintos nombres en función de los alimentos que excluyen. Por ejemplo, los ovolacto-vegetarianos son las personas que solamente excluyen la carne, es decir, consumen huevo y consumen derivados lácteos en su alimentación. Los lacto-vegetarianos son los que consumen leche, pero no consumen huevo ni ningún tipo de carne. Los ovo-vegetarianos son los que sí consumen huevos, pero no consumen lácteos, ningún tipo de carne. Y los veganos, que va mucho más allá, que estamos hablando exclusivamente en términos alimentarios, pero una persona que es vegana no necesariamente se reduce a su alimentación, sino es un posicionamiento ético, moral, sobre la explotación y el uso de los animales. Considera que son, digamos, que son seres sintientes, entonces en función de eso, busca no someterlos bajo ningún tipo de práctica que pueda llegar a generar o fundamentarse en el especismo, que después les puedo comentar un poquito acerca de eso. Los veganos no consumen ningún tipo de alimento que sea o que contenga ingredientes de origen animal. ¿Cuáles pueden ser los motivos por los que alguien decide dejar de comer alimentos de origen animal? Pueden ser por prácticas religiosas, hay distintas religiones que tienen un impacto en lo alimentario, hay religiones que exclusivamente, por ejemplo, lo que es la alimentación halal, elimina todos los productos cárnicos que elimina el Corán. Después, por ejemplo, el cerdo, si no recuerdo mal, en lo que es alimentación judía tampoco se consume, más allá de, por ejemplo, la cuestión kosher, que además de consumirlos determinado tipo de carnes, también se cocinan de determinada manera y hay otras prácticas que si hay alguien de la comunidad judía y puede, o de la colectividad judía que nos puede incluso contar un poco más con respecto a eso, mejor.
Hay también razones ético-filosóficas, esto de no avalar el sometimiento, la captura o la matanza de los animales. Hay situaciones económicas en cuanto a acceso y disponibilidad o costos de producción, ¿sí? Esto tiene que ver con, hay una realidad económica en este país y en muchos otros, que hay personas que eventualmente comen carne por situación económica. Tal vez si tuviesen otra posición económica comieran más seguido, pero su situación económica actual hace que tengan un consumo bajo de productos de origen animal. Entonces se dice que esas personas tienen una alimentación basada en plantas, lo que no significa que sea equilibrada ni nada, porque obviamente hay otros factores. Lo económico altera también y afecta, digamos, la calidad alimentaria de esos alimentos que sí incluyen, que incluso tienen una característica que es como muy, muy lineal, es muy harinosa, donde básicamente los vegetales que se pueden llegar a consumir son papa, si no recuerdo, sí, papa, lechuga, tomate y cebolla. Esos son los vegetales, y manzana es la fruta que a veces incluyen, o casualidad son los productos que se suelen elegir para precios cuidados. Lamentablemente se resumen en esos 5 alimentos de origen vegetal. Entonces, el abanico, al ser muy bajo, también habla de que una calidad nutricional, cuando no guarda un buen abanico de alimentos que se incluya, también tiende a ser carente. Hay razones que están basadas en la salud, digamos, para prevención primaria o secundaria. La alimentación basada en plantas integrales tiene un impacto muy bueno en lo que es prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, de diabetes tipo 2, de sobrepeso, de obesidad, de enfermedad cardiovascular, de algunos tipos de cáncer. Y también prevención secundaria. Tal vez cuando hablamos de prevención secundaria es cuando la persona que está en tratamiento, que está queriendo cambiar su tipo de alimentación, ya tiene una patología de base. Y la sostenibilidad, que es esto básicamente que hoy vamos a ahondar un poquitito más, que tiene que ver con cómo es el impacto de la producción de estos alimentos de origen animal en nuestro planeta, ¿no? En nuestra forma de vida. En cuanto a lo que es la academia, en nutrición está bastante avalado, digamos, la alimentación basada en plantas con las distintas características, o si son veganas, son vegetarianas. Absolutamente todo tipo de alimentación basada en plantas puede ser apropiada en cualquier momento de la vida, sea niñez, adultez, lactancia, embarazo, vejez. No hay ningún problema con eso, siempre y cuando esté correctamente equilibrada, balanceada y de alguna forma planificada. Hay un único nutriente que es crítico, que no se llega a cubrir, que es la vitamina B12. La vitamina B12 es suplementada en toda persona que quiera desarrollar una alimentación basada en plantas, que priorice el consumo de plantas. Eh, Antes era más claro el motivo por el cual cualquier persona que comía carne podía o estaba cubierto o cubierta con el aporte de vitamina B12. Sucede que los cambios productivos que llevaron a una producción intensiva, donde los animales, en vez de estar pastoreando, pasan a estar encerrados en feedlot, eh, se cortó esa correlación. Y esto se debe a que la vitamina B12 es una vitamina que se genera a nivel del suelo por bacterias. Entonces, los animales rumiantes, al pastar, incorporaban la B12, y nosotros al incorporarlos a los animales, ¿no? Como si fuese bioacumulación. Sucede que al encerrar estos animales, dependemos de la suplementación externa de la vitamina B12 en esos animales. Todos nosotros generamos B12, pero en el tracto digestivo, en una parte donde la B12 justamente no se absorbe. También la generan bacterias de nuestro tracto intestinal, pero no podemos absorberla justamente a la altura del intestino donde se genera. Por eso es tan importante la incorporación externa. Todo tipo de persona que lleve adelante una alimentación basada en plantas debe ser suplementada con vitamina B12.
A mí particularmente, en consultorio, hay un montón de colegas, que es algo que se está discutiendo, estamos empezando a ver que personas que consumen carne 1 o 2 veces por día también están presentando déficit de esta vitamina A, en particular por los formatos o por las formas productivas que les comentaba recién. Las dietas sostenibles, por definición de FAO en 2010, son aquellas que generan un impacto ambiental reducido y que contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional, y a que las generaciones actuales y las futuras lleven una vida saludable. Se los leo porque esto es una definición tal cual y es hermosa cada palabra y cómo lo ubicaron. Además, protegen y respetan la biodiversidad y los ecosistemas. Son culturalmente aceptables, accesibles, económicamente justas y asequibles, y nutricionalmente adecuadas, inocuas, es decir, que no hacen mal a la salud, y saludables, y optimizan los recursos naturales y humanos. Básicamente, para poder tener una alimentación que sea más amigable con el planeta, debemos basar nuestra alimentación en alimentos de origen vegetal. Vuelvo a retomar la idea original, esto no significa eliminar por completo los productos de origen animal, ni incluso la carne, pero sí tener presente que en aquellos, que en nuestros, por ejemplo, en el almuerzo, en la cena, en desayunos y merienda, lo que nosotros veamos más en cantidad sean productos o sean alimentos naturales que son de origen vegetal. Esto es el plato de la salud planetaria, está presente en las guías canadienses para la alimentación. Básicamente, obviamente, como lo ven ahí, también da lugar a proteínas de origen animal, productos lácteos. Es una de las primeras guías que se anima a reducir el aporte de lácteos en la dieta, sobre todo por un montón de investigaciones que fueron de alguna forma diciéndonos que no son tan elementales como se nos hizo creer, y que a la vez están asociados con una serie de patologías en cuanto a su consumo frecuente, todas derivados del formato o de la forma productiva. No tiene nada que ver con la leche en sí misma, no es que la leche en sí misma sea mala, sino que las formas de producción intensiva son, como al igual que con la B12 y la carne, lo que viene a alterar en este sentido el alimento que recibimos. Bueno, en cuanto a los vegetales que tienen que representar medio plato, lo ideal sería que sean locales y de temporada, frescos. Esto del arco iris significa que haya variedad de colores, cuantos más colores mejor, que sean enteros, tratar de incorporar la fibra. Y libres de agrotóxicos sería como lo ideal, ¿no? Para esto hay que trabajar muchísimo en este país. Priorizar la fibra, tratar de incorporar granos enteros, no es que no podamos comer arroz blanco, pero si podemos comer un arroz integral, un trigo entero, evitar la harina refinada, incluir en caso de querer harinas que sean integrales, va a ser mejor que cuando comemos solamente el grano blanco. Proteína animal, muy pocas cantidades, priorizar la proteína de origen vegetal, que principalmente las fuentes son las legumbres y los cereales integrales, también la combinación con frutos secos y semillas. Azúcares añadidos, lo menos que se pueda. Si me preguntan a mí mi opinión, yo no sé si les interesa mucho, pero yo sacaría esa parte porque elementales no son. Tienen que ver con, agregan sabor a las comidas, nos permiten por ahí como un aspecto no tanto nutricional, sino de comensalidad, ¿no? De disfrutar, de compartir, está asociado culturalmente a la felicidad, porque bueno, en nuestro organismo liberan dopamina, yo siempre digo que nos llevan un poco a Disney al consumirlos, pero cuanto menos comamos, mejor. El motivo de la alimentación basada en plantas y en función de la alimentación sostenible son principalmente dos. Y acá es cuando los números nos empiezan a dar un poco más de sentido a todo esto y no tiene nada que ver con por ahí composición ideológica, sino que tiene que ver con, bueno, ser fríos y llevar las cosas a los números. Por un lado, el motivo en cuanto a salud, como bien les decía, nos previene de enfermedades crónicas no transmisibles, que son la principal causa de muerte en nuestro país. Y si recordamos, solamente el 6% de la población argentina consume las recomendaciones de frutas y verduras que tienen nuestras guías alimentarias en Argentina.
son más sostenibles desde el punto de vista ambiental. Y acá les marqué bien en negrita lo que quiero que recuerden. Para producir 1 kilo de proteína a partir de alubias, o sea, de porotos, se requiere 18 veces menos tierra, 10 veces menos de agua, 9 veces menos de combustible, 12 veces menos de fertilizantes y 10 veces menos de pesticidas en comparación con la producción de 1 kilo de proteína obtenida de la carne vacuna. La producción de alimentos de origen animal tiene un gran impacto ambiental, es responsable del 51% de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Esto significa que nunca más carne, no, quien quiera comer carne puede comer carne, es un alimento natural, cumple función biológica, cada uno de los nutrientes que incorporamos a través de ella. Lo que sí, esto es simplemente para tomar conciencia y ver que no es gratuito y que podemos obtener esos mismos nutrientes de otro tipo de alimentos. Bien, obviamente, quien quiera decide y sigue comiendo carne. Ahora bien, en cuanto a recomendaciones a nivel mundial, cada vez se recomienda menos incluirlas. Y lo que es carne roja es factor con mayor probabilidad de desarrollar enfermedades oncológicas y la carne roja procesada, las patitas, los medallones, los chorizos secos y demás, son primer factor relacionado con el desarrollo de enfermedades oncológicas. Eso es evidencia científica y eso hay que decirlo por una cuestión de responsabilidad. Cada uno y cada una elige qué come, pero es obligación darle información completa. Y esto es para terminar un mini videíto. You know the saying, you are what you eat. But the way we currently eat is in fact ruining our health, the health of others, and that of the planet. Unhealthy food is now deadlier than alcohol, drug and tobacco use combined. 2.1 billion people are overweight, yet we eat more sugar, fat and red meat than ever. Still, 821 million go to bed hungry every night. On top of that, our food is the main cause behind species extinction and a third of all global greenhouse gas emissions. So, can we feed a growing population without destroying the planet and ourselves? Science had no clear answer to this question. That's why EAT gathered 37 of the world's best scientists to determine what a healthy and sustainable diet is and how to get there. The result is the Eat Lancet Commission, a scientific blueprint for a healthy and sustainable future. If we change the way we produce, consume, transport and waste food, we can feed everyone a healthy diet while improving the health of our planet. What does this look like? Meat can stay on our plate, but plants need to be the new main course. We should eat a huge variety of fruits and vegetables and a low amount of meat, dairy and seafood. We should choose unsaturated fats and stay away from refined grains, highly processed foods and added sugars. And we have no food to waste. It will take huge changes, but following this plan will lower our risk of cancer, strokes and diabetes. It could help avoid 11 million adult deaths per year. In fact, consuming and producing food more efficiently and mindfully will help to keep our planet flourishing. We have an answer now. We know the right course for a better future. It's on us to actually take that step. Our food can be the key to solving the biggest challenges we face. Food really can fix it. Bueno, con eso finalizaba. Muy bueno, muy bueno. Muy interesante porque digamos que en morfología urbana de alguna manera esto se tiene que instalar en la agenda. No es habitual hablar de la alimentación como parte de la problemática urbana, pero para mí yo creo que hoy es un tema que se debe incluir, sobre todo pensar, ¿no?, en los 4 nodos que tenemos en morfología urbana, empezar a apropiarnos de esto como podamos, con algunas categorías, como para poder abordar esto de una manera más integral, y esto que planteabas vos, Ignacio. Así que bueno, te lo agradezco mucho.